Bueno, que es esta alegría de podernos estar unidos una vez más dentro del corazón de nuestro amado Jesús. Esa es. Qué bello. Necesitamos hacerlo y serlo. Porque de lo contrario tan difícil que es vivir, necesitamos aprender a hacerlo en Él. De pronto suena, no sé, como fuerte la palabra, ¿no? ¿Quiénes son mis hermanos, mi familia más cercana? Aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre del cielo. Estos son contundentes, ¿cierto? Y mira la importancia que hace, que es más fuerte que el vínculo de sangre que pueda tener con su madre, con la familia. Pero Él, cuánto resalta y que podamos entender hoy que el gran vínculo en profundidad con Jesús se construye sobre escuchar su palabra. Esa escucha de palabra que a veces, no sé, de pronto queda por un instante y se va. Y no nos detenemos a pensar que necesitamos prepararnos para escuchar su palabra. Necesitamos disponernos para escucharla. Y eso hacemos desde el amanecer, pues en medio de nuestra pequeñez. Somos chiquiticos, recordemos, somos pequeños porque el grande es Cristo Jesús en cada corazón. A medida de la entrega, está Cristo dentro. Y lo necesitamos dentro, en esa disposición, en esa entrega, en ese sí profundo. Con base hacia sí, tenemos la gran facilidad de rasgar nuestro corazón. Y que la gracia del Señor quede su Santo Espíritu en todo nuestro ser. Para poderle entregar todo. Uno dice, y podrán decir, ay Beatriz, otra vez con lo mismo, tenemos que identificar, reconocer, entregar en un verdadero arrepentimiento. Sí, nos toca hacerlo. Y fuera de eso nos toca hacerlo en la mañana y en cambio en la noche también. Y en cambio en el día también, donde tenga un tropiezo, una caída, y Señor, perdóname por favor. Y aquí tiene tanto y recobra tanto valor el sacramento de la reconciliación, de la confesión. Nosotros, pues en medio de nuestra pequeñez, nos entrenamos desde el amanecer. En esa entrega, ayúdanos, Señor. Porque es que entre más tenga yo la entrega, más queda en mí, dentro de mí, esa palabra, ese amor inquebrantable del Padre. Porque es que necesito, lo que yo le entrego al Señor es mi voluntad. Mi voluntad es la que me hace caer, mi voluntad de verdad. Para que quede el amor inquebrantable del Padre en mí. Y es esa confianza más en el Padre. Y llega a mí más ese amor tan profundo que me puedo amar dentro del corazón de Cristo Jesús. Perdonarme para aprender a vivir dentro de Él. Esto es perfecto, porque empiezo a sentir ese gozo y esa plenitud inmensa. Y en este paso que hacemos desde el amanecer, donde con nuestra Madre del Cielo que nos enseña la humildad, la sencillez, la paciencia, en este Santo Rosario que más con ella, ¿cuánto nos estamos preparando para escuchar su palabra? Porque es que esa palabra tiene que quedar tan profundizada en mí. Entonces necesitamos, por eso desde el amanecer, la obediencia. Necesitamos esa obediencia para podernos disponer a escucharlo. Y necesitamos de esa obediencia para poder aprender a ser agradecidos. Necesitamos hacerlo. Y en ese agradecimiento, ¿qué le vamos a dar gracias? Tenemos vida y podemos entregarnos ¿para qué? Para poder escuchar su palabra. Poder aprender a escucharla. Que pueda palpitar dentro de mí esa voz de Dios. Y por eso necesitamos ese silencio interior, ¿no? Tanto exterior como interior, para que no haya dispersión. Nada de entretenimientos, eso de pronto nos tendría algo superficial. Por eso es tan hermoso poderlo hacer desde el amanecer, porque recuerda que en el amanecer nadie molesta, todo es en silencio, qué bello. Podemos hacerlo más profundamente, podernos entregar. Es hermoso.
a estas alturas de la mañana ya de pronto empieza a hacer un poquito de ruido en la cocina. O de pronto su merced está afanada por hacer una cosa, la otra, y empieza el ruido a dispersarme. Uno dice, estoy acá, Señor, si yo trato. Sí, algo, qué bonito hacerlo, no importa, vamos a hacerlo, pero empezamos a diferenciar cómo es la atención cuando nosotros estamos en ese silencio, en esa entrega que puedo entregarme y puedo decirle, ¿sabe qué, Señor? Aquí estoy, te lo entrego todo. Yo te quiero creer más a ti, claro. Y esos problemas son entregados a ti, Señor, porque tú me das la mejor respuesta. Y me pongo en esa disposición a escuchar esa palabra de vida. Porque a veces de verdad que nos traiciona mucho mi propio ruido interior. Ay, yo ya me sé ese evangelio. Ay, ese evangelio no estoy cogido. Ya lo entiendo, sí, eso de una. Y pasa tan superficial por mí. Pasa por encima tanto. Entonces, soy incapaz de reconocer la voz de Dios porque no hace mella en mí. Y necesitamos que haga mella en mí, que me pueda mover esa palabra de vida. Por eso necesitamos que quede fecunda, que germine y tenga fruto. Eso necesitamos. Por eso es del amanecer la oración, porque en la palabra necesitamos tener discernimiento. Ese discernimiento tan hermoso para poder entender esa palabra, poderla interpretar, como lo hizo María, nuestra madre, de poderla interpretar y entender qué es lo que Dios pide para mi vida, qué es lo que Dios pide para tu vida hoy, qué es lo que quiere para nuestra vida. Vamos, ser de Él. Qué bello, ¿cierto? Ser familiar de Él, claro. Qué bonito. ¿Y qué es lo que quiere para mi vida? Pues que yo escuche la voz, su voz, la voz del Padre. Que yo pueda sentir esa palabra que arde en mí, que pueda entenderla. Que saber que esa palabra es para mí. Y que hoy es el momento de cambiar, de poder rasgar mis vestiduras, claro, rasgar todo. Jesús lo hace para poder entender su palabra, para que pueda tan incrustada en mí, desde la cabeza a los pies, que sea esa enseñanza contundente y hoy tenga preciso que hoy debo cambiar, que hoy necesito despertar, que hoy necesito obedecer ser obediente ante esos mandatos, ante esa palabra de vida, wow, que queda tan viva en mí, que pueda despertar todos mis sentidos y sentimientos, que sea esa palabra de vida tan viva dentro de mí y pueda sentir a Cristo Jesús dentro. Y pueda decir qué es lo que Él quiere para mí. ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre nosotros, sobre mí? Pues que yo aprenda a ser plenamente feliz, que viva en paz y en gozo. Y eso lo aprendo, solo viene de la divinidad, a través de la entrega que yo pueda tener desde el amanecer. Esa entrega contundente también, que yo pueda decirle, la he embarrado, en serio, mira cómo estoy. El problema me volvió un 8, no sé ni para dónde coger. Pero todo es entregado a ti, Señor. Necesitamos entregarlo. Por eso necesito su gracia y su Santo Espíritu a través del sí. Para que quede despejada y su palabra sea la que arda dentro de mí. Esa palabra de amor. Y así podemos, ayer hablábamos de dones, carismas, talentos, qué bello. ¿Cómo nosotros podemos a través de la palabra, de esa entrega total de amor, donde yo le entrego todo, donde viene su Santo Espíritu en mí, una llama de fuego impresionantemente fuerte en mí, para poder desarrollar ese don, esa sabiduría, ese entendimiento, ese discernimiento en esa palabra de vida, y poder ejecutar más esa palabra a través de esos carismas, talentos, esos dones, a través de los pasos que yo vaya a dar hoy, los que tenga Dios para darme, en su divina voluntad. O sea que los pasos van a ser en alegría, en esperanza, en verdadero perdón, en amor, en esa entrega total. Entonces, me dejo conducir por Dios. Y es obedecer esa palabra de amor. Y eso me hace que de Cristo Jesús. O sea que necesitamos familia. ¿Quiénes? Mis hermanos, ¿quiénes son? Los que escuchan mi palabra. Pero ese escuchar tiene un verbo
muy importante dentro, porque el escuchar me conduce ¿a qué? A obedecer la palabra de vida, a obedecerla. Que ahí está lo difícil, ¿cierto? A veces escucho la palabra y digo, ay, si estuviera acá mi suegra para que la escuchara, o mi esposo, en serio, porque, de verdad, que nadie se lo aguanta. Pero si escuchara, si viniera, entonces se me olvida que la palabra es para mí, que yo me preparo desde el amanecer para escuchar su palabra, para que quede ardiendo en mí, para que yo pueda con su fuerza ir a la Sagrada Eucaristía y poderme, entregar mucho más, poder sentir su cuerpo y su santa sangre vivo dentro de mí y poder emprender ese camino de obediencia que a la palabra divina, a esa palabra de amor, poder escuchar esa voz de Dios que me lleva a ¿dónde? A amar, a perdonar, a sonreír, a abrazar. Por eso escuchar la palabra es ser obediente a su palabra. ¿Y qué me llama a ser y ser la palabra? Amarme, a perdonarme dentro del corazón de Cristo Jesús desde el amanecer, poderme donar al hermano que tanto está sufriendo, poder identificar a aquel que sufre. Eso es. Y así, en siendo obediente a la palabra, a no hacerle caso a los ruidos, porque es que si yo no tengo esa entrega del amanecer, el ruido me embolata. El ruido del dolor, el ruido del desespero, el ruido de la agonía, el ruido de la depresión, de la ansiedad, del miedo, el ruido de la enfermedad, porque es que el dolor tiene bastante ruido, que me pone demasiado dispersa a la palabra de amor, a la palabra de vida. Entonces el dolor cumple y el problema cumple con su función, distraerme, dispersarme. Tanto. Yo no sé si les ha pasado que nosotros estamos en la Sagrada Eucaristía escuchando el Evangelio o la homilía y nuestros pensamientos están lejos. Estoy pensando en el problema que tengo, en decirle, Señor, ayúdame a resolver esto, lo otro. Y la Eucaristía, esa palabra de vida, cuando estamos en ella, se me pasa por alto. Yo lo que necesito es que me haga el milagro. Yo lo que necesito es que me sane. Yo necesito que me haga levantarme, pero se me olvida que yo me preparo desde el amanecer en una entrega total para que Él se quede en mí, yo pueda escuchar esa palabra porque su Santo Espíritu está en mí, para que esa palabra quede grabada, incrustada dentro de mí, para que tenga ejecución esa palabra durante el día, en esa acción, en esa expresión. Por eso la palabra tiene ese propósito. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué voy a cambiar hoy? Voy a aprender a escuchar esa palabra de Dios que viene a mí, para poder cambiar esa acción, esa expresión que he tenido de dolor, que me consumen más dolor, que hace tanto ruido en mí que no veo ni escucho el milagro en mí, no veo ni escucho la bendición en mí, en los nuestros, no veo ni escucho esa palabra de vida que transforma todo mi ser. No porque el problema me absorbe tanto, que es tanto el ruido que hace en mí, tanto interior como exterior, que no escucho su palabra, que el desespero aumenta, que la ansiedad aumenta, que la depresión aumenta, que el miedo aumenta, y así aumenta más la enfermedad y yo no puedo ni respirar. Entonces mira la importancia que tiene el 7 del amanecer para que yo esté contundentemente preparada. No sé, pero esa palabra contundente, qué cosa tan hermosa, esa decisión, esa radicalidad, que chévere, yo necesito entregártelo todo, porque es tu palabra la que debe arder dentro de mí, tu presencia, Cristo Jesús, tu fuerza, tu Santo Espíritu en mí, poderte sentir y sentir esa plenitud, esa dicha tan grande, que esa palabra es ese propósito que tengo que hacer hoy. Debe quedar algo de poder salir a caminar, que ese problema no me va a arrastrar y a dejarme en tanto ruido que no escucho su palabra. Porque yo necesito aprender más hoy de ti, Señor. Porque necesito caminar a que realmente amar, a perdonar, a donarme, a escuchar, a mirar y a descubrir esa sabiduría que tú has dado en mí. Ese don tan grande de poder comprender, ese don tan grande de poder tener esa palabra, poder ayudar al hermano. Eso es, ese conocimiento que necesito que se desarrolle en mí. Ese discernimiento y entendimiento para poder solucionar todo lo que venga a mí, lo que se me presente. Tiene sentido. Y así es cuando yo escucho su voz.
dejando todo ruido interior, exterior. Por eso es del amanecer, qué lindo es. Y poderlo dejar todo en Él para poderme despertar y poder ser ese servicio de amor. En esa acción, en esa docilidad a la acción de Dios, en ese Espíritu Santo vivo en mí. Es interesante. No dejemos que el ruido nos absorba. No dejemos que el ruido tanto exterior como interior me separe tanto de Dios, tanto de esa palabra de vida de mi amado Jesús, que aumentan más los dolores, tanto físicos como internos. Porque es que todo se alborota. Por eso necesitamos ser de Cristo Jesús. Escuchar esa palabra, ese sí en esa entrega total, para poder emprender este camino de entrega, de amor, de alegría, de esperanza, que para Dios nada es imposible. Escucho su palabra. Escuchar su palabra es escuchar su voz dentro de mí. Que sí se puede confiar más en Él, creerle más a Cristo Jesús. Y que su palabra en esa acción y expresión se note, se sienta. Y es ese verdadero amor y esa extensión de su palabra, de esa voz de Cristo Jesús. En el verdadero perdón, en esa comprensión, en ese caminar, en ese sin asustarme cuando lleguen los inconvenientes, las tribulaciones, que todo tiene solución, porque escucho su voz, porque Cristo Jesús está en mí. Bello este momento. No dejemos que el ruido nos aparte del Señor, de Cristo Jesús, de la voz de Dios en esa palabra de vida que necesitamos escucharla con todo nuestro ser para que estos pasos sean ese evangelio de amor. ¿Qué queremos pedir? ¿Qué queremos decirle a nuestro amado Jesús? Hagámoslo de corazón. Este momento es un momento de milagro, de bendición en tu hogar, en ti. Vamos, hoy despertemos más a esa palabra de vida. Gracias, Señor, porque sigues recogiendo ese miedo, esa angustia, ese ruido que tanto nos agobia. ¿Y cuánto nos alborota la enfermedad física, Señor? Bendícenos más y más, que no tengamos miedo. Hoy es un día de sanación, de liberación, de salvación. Bendito sea, Señor. Que podamos sentirte tanto dentro, Señor. Y podamos ser obedientes a tu palabra, a esa escucha. Poder escuchar esa voz de Dios dentro de nosotros. Apártanos de tanto ruido exterior e interior, Señor, para poder ser solamente de ti, para ti, dentro de ti. Qué bello, Señor. Gracias por estos momentos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.